Bueno, el tema que tenemos que tratar es la epistemología o estudio del conocimiento científico o ciencia. En primer lugar, hay una definición, ¿no?, de conocimiento científico. Es un tipo de conocimiento, ¿no?, organizado, empírico y válido. Organizado porque tiene método, tiene sistema, es ordenado. Empírico porque surge de la experiencia y válido porque sus resultados, ¿no?, se cumplen, tienen validez en muchos casos, ¿no? Además también viene otra distinción entre conocimiento espontáneo y conocimiento organizado. El conocimiento espontáneo es un conocimiento que está basado en creencias, en prejuicios, en ideas erróneas, ¿no? Es un conocimiento que no tiene método, ¿no? Y también podríamos decir no es fiable, O sea, no se puede confiar en ese tipo de conocimiento. Un chamán, por ejemplo, ¿tú te pondrías en manos de un chamán? No sé, a veces puede aceptar el chamán, pero a veces puede terminar mal también, como han salido tantas noticias en los periódicos. Eso. ¿Por qué? Porque ese es un conocimiento que pareciera que tiene método, pareciera que, ¿no?, que está organizado, porque todos los chamanes yo he visto que fuman unos cigarros gigantes, te pasan con ruda, con cuy, no sé, parecería que tienen un método, pero en realidad no se cumple muchas veces lo que dicen ellos. Bueno, ese es el conocimiento espontáneo que está en la calle, pero el conocimiento organizado sí es el conocimiento científico. O sea, pueden tomar nota ahí, ¿no? Conocimiento organizado es el conocimiento científico, que es metódico y válido. El conocimiento organizado es el conocimiento científico que es metódico y válido. En realidad ese punto, ¿no?, es para diferenciar eso nada más, que existen dos clases de conocimiento. El conocimiento que está en la calle, que es espontáneo, y el conocimiento organizado, que es lo que hacemos nosotros en las universidades, en los colegios, en las academias, en los laboratorios. Es otro, por eso dije yo, el conocimiento científico o la ciencia es un tipo de conocimiento. Hay otras formas también. Después viene ya, según el programa que manda para ustedes, viene características del conocimiento. Sí, más bien, porque eso de conocimiento directo e indirecto, eso no va para el programa de ustedes. Ese es fácil, también ya lo conocen. Conocimiento directo es el que se obtiene directamente de la experiencia. Conocimiento indirecto, ¿no?, es el que se obtiene sin la experiencia. No sé si se acuerdan de esa palabrita justamente, ¿no? A priori y a posteriori. El directo es a posteriori, ¿no?, y el indirecto es a priori. Indirecto quiere decir que lo sabemos porque nos lo ha dicho el profesor, porque nos lo ha dicho el libro, porque nos ha dicho el... Bueno, entonces, características del conocimiento científico. La objetividad, o es objetivo. Pueden tomar nota. Todo conocimiento científico debe describir y explicar los objetos tal como son. Todo conocimiento científico debe describir y explicar los objetos tal como son. ¿No? Esa es la objetividad, ese es el primer requisito, la primera obligación de todo científico, de cualquier ciencia. Los periodistas también son científicos porque ellos estudian ciencias de la comunicación y los periodistas también deben
ser objetivos. O sea, los periodistas deben decir cómo ocurrieron los hechos, tal y conforme sucedieron los hechos. No pueden mentir. Acá, claro, en el Perú, ya ustedes saben lo que ocurrió con el periodismo, ¿no? El periodismo perdió la objetividad, pero totalmente. ¿Dónde está el dueño de Canal 5? Fugado. ¿Dónde está el dueño de Canal 4? Fugado. Ellos recibían dinero para mentir. O sea, contra toda la objetividad. Iban contra todo lo que significa objetividad. Bueno, entonces, después viene otra característica que se llama, la selectividad. O la ciencia dice es selectiva. Pueden poner también ahí, si quieren, anoten. Todo conocimiento científico estudia parte de la realidad. Todo conocimiento científico estudia parte de la realidad. Y dentro de ella un problema. Y dentro de ella un problema. Por ejemplo, esa característica se diferencia de la filosofía. ¿Por qué? A ver. Esa característica es distinta al conocimiento filosófico. ¿Por qué? Porque la filosofía trata de estudiar todo. La filosofía, ¿se acuerdan? La característica de la totalidad. La filosofía trata de estudiar todo. En cambio, las ciencias no. Las ciencias, por ejemplo, el derecho que estudia, solamente las leyes. La psicología que estudia, solamente la conducta. La biología que estudia, solamente los seres vivos, así. La sociología que estudia, los conflictos sociales. La medicina que estudia, la patología, la naturaleza de las enfermedades. Y dentro de ella, todavía escoge un problema, ¿no? Por ejemplo, los médicos escogen un problema, problemas cardiovasculares, problemas renales, se especializan en problemas, ¿no?, neurológicos. Eso quiere decir que la ciencia es selectiva, selecciona una parte de la realidad para estudiarla. Después creo viene otro, no sé si es en ese orden, debería estar primero esto, porque esta es la principal. La ciencia es metódica, o tiene método. Es metódica. Pueden poner ahí, porque sigue necesariamente un conjunto de normas y procedimientos. Por eso, el método es eso. ¿Qué cosa es el método? Un conjunto de normas y procedimientos que debe seguir obligatoriamente para lograr un objetivo. La ciencia. El método es la principal característica de la ciencia. Por eso que ustedes ingresan a la universidad, ¿no? Cuando estudian una carrera, ¿por qué tienen que cursar 5 años de estudios? Justamente para aprender bien el método. Porque durante esos 5 años, no solamente para llenarte de conocimiento en la cabeza, sino para conocer bien el método. Para que seas un profesional, hacer prácticas, teorías, cursos. El método es lo que determina a cualquier profesional. Por ejemplo, si ustedes traen un charlatán y lo ponen a hablar acá, él habla mejor que yo. Tiene más demagogia, más retórica. Pero, ¿ustedes creen que la pedagogía, el método es solamente hablar en clase? No. Ustedes solamente, la exposición de la clase es una parte del método, nada más. Antes el profesor tiene que planificar, escoger, elegir, dosificar los materiales, ver si son adecuados, no son adecuados, organizarlos bien, presentarlos bien, etc. Y después también que se va del aula tiene que evaluar. Si no sabes evaluar, puedes echar a perder todo el trabajo de los alumnos. Empiezan a llorar los alumnos, me han preguntado lo que no me han enseñado. Entonces, claro, echas a perder si no sabes evaluar.
Si no sabes hacer las preguntas, miren cómo estamos acá trabajando para que las preguntas sean adecuadas, bien graduadas, pertinentes, bien redactadas, etc. Entonces, justamente, ¿no? Por eso es que el método es determinante. Tú, por ejemplo, puedes comprarte un título de médico ahí en Girón Azángaro por 500 soles, 1000 soles. Y de repente hasta puedes ingresar a un hospital, a una clínica a trabajar, si no se dan cuenta. Pero ¿en qué momento te descubren? Supongamos que te llevan a una sala de operaciones, ¿no? A un quirófano y dicen, a ver, opere a este señor, ¿no? De los riñones, estírpele un riñón. Olvídate, pues en una sala de operaciones se supone que hay un instrumental, hay normas, ¿no? Hay una serie de prescripciones, una serie de mecanismos, instrucciones. Ahí te descubren que eres un vil impostor. Claro, porque no tienes el método. Por algo los médicos también utilizan tantos años. Bueno, entonces ya saben, no se olviden, la ciencia es metódica. No, más bien, un profesional se distingue por eso, por el método. Por eso eres profesional, porque tienes un método. Después también hay otra característica que es que el conocimiento científico tiene que ser fundamentado, creo, ¿no? Fundamentado. ¿Por qué fundamentado? Pueden poner ahí, porque la ciencia debe demostrar y probar sus resultados. Porque la ciencia debe demostrar y probar sus resultados. Después también hay otra que dice, es racional. Es racional. ¿Por qué es racional? Porque el científico se vale de conceptos, teorías, ¿no? Y de la lógica. Porque el científico se vale de conceptos, teorías y de la lógica. Es como así, el científico no va a utilizar pues la inspiración, los sueños, la magia, la fe, nada. Pues. Solamente se basa en su razón, ¿no? El intelecto, en teoría. La ciencia no se vale de la inspiración, de la magia, de la fe. Tú no vas a decir, tengo fe. Por ejemplo, un médico no va a decir, tengo fe en que este paciente se va a sanar. No, pues de ninguna manera. El médico tiene que hacer un diagnóstico sobre la base de hechos reales, sobre la base de un diagnóstico. Eso de la fe y tantas cosas. Eso no entra aquí en la ciencia. Y también dice ahí, ¿no?, que la ciencia es, ¿no?, regional. Pueden poner ahí porque las ciencias pertenecen a un área determinada. Porque las ciencias pertenecen a un área determinada. Claro, las ciencias se agrupan así, ¿no? En ciencias sociales, áreas de ingeniería, áreas de letras, áreas de medicina. Después viene un tema que más bien póngale clasificación de las ciencias. Clasificación. Clasificación de las ciencias. Esta es una propuesta de clasificación de un filósofo de la ciencia, Mario Bunge, un filósofo argentino que ahora trabaja en Canadá. Él dice, las ciencias hay que dividirlas en dos, las ciencias formales, ¿no?, en dos grandes grupos, y las ciencias fácticas. Las ciencias formales son las que, ya para abreviar bastante, ¿no? Para no decir son las ciencias, son aquellas ciencias que no. Simplemente son las que estudian formas, fórmulas, símbolos, variables. ¿No? Son las que estudian formas, fórmulas, símbolos, variables.
También pueden agregar ahí, no estudian la realidad, no la realidad simplemente ya. No la realidad. Seguido pongan, su método es, no. Su método es deductivo. Gracias. Su método es deductivo. Ejemplos, la matemática, la lógica, el álgebra. La matemática, la lógica, el álgebra. Después viene otro grupo de ciencias que son las ciencias fácticas. Pueden poner ahí, ciencias fácticas. Son las que estudian hechos, fenómenos y sucesos de la realidad. Son las que estudian, ¿no?, hechos. Por eso le dicen fácticas, porque facto significa hecho. Son las que estudian hechos, fenómenos y sucesos de la realidad. Su método es inductivo. Su método es inductivo. ¿No? Son la química, la física, la biología, la medicina. Son la química, la física, la biología, la medicina. La psicología, la sociología. Claro, ¿por qué se le dice a ellos, qué cosa estudia la química? Reacciones químicas. Todos ellos estudian la realidad, pues ya lo dije ahí. Hechos de la realidad. Esta no estudia la realidad. Es como si la matemática, por ejemplo, dice, ¿no?, x cuadrado más y cuadrado, ¿no?, igual a... Entonces, ¿qué cosa es x cuadrado y y cuadrado? Esa no es la realidad, pues esos son símbolos, fórmulas nada más. Son, ¿no?, variables. La lógica también estudia P, ¿no?, si solo, si Q. ¿Qué cosa es eso? Son fórmulas, son símbolos, relaciones entre símbolos. Además, ¿qué significa deductivo? Deductivo quiere decir que tú tienes que aplicar propiedades acá nada más. Axiomas, teoremas. ¿Deducir qué cosa es? Deducir significa derivar. Es como que yo diga, por ejemplo, miren, si yo digo, todos los planetas giran alrededor del Sol, ¿qué puedo derivar de ahí? La Tierra gira alrededor del Sol, Mercurio gira alrededor del Sol, esa es una derivación de ahí. O es como que yo diga, todos los metales sometidos al calor se dilatan, ¿no? ¿Qué puedo derivar de ahí? El oro es un metal y se dilata, el cobre es un metal y se dilata. Esa es la deducción. Deducción es así. Es como que yo diga así, todas las aves tienen plumas, ¿qué puedo derivar de ahí? El pato tiene plumas, el pollo tiene plumas, el águila tiene plumas. Son casos que de la ley derivas casos. Más bien lo inductivo es al revés, ¿no? O sea, en lo inductivo no derivas, más bien en lo inductivo partes de los casos y llegas a una ley general. Por ejemplo, un psicólogo, ¿sí o no? Un psicólogo primero, de pronto no va a decir, este alumno está deprimido, ¿no? Primero tiene que analizarte, primero tiene que estudiarte y luego sacar la conclusión. O por ejemplo, si quiere hacer un trabajo, por ejemplo, le dicen, a ver, el grado de presión en los alumnos, ¿no?, preuniversitarios.
Entonces el psicólogo tiene que ir así a la Pre-Uni, a la Pre-San Marcos, tiene que ir a la CEPREVI, a la Pre de Lima, a hacer un estudio ahí y después tal vez puede llegar a la conclusión, ¿no? Hay una tendencia depresiva en los alumnos preuniversitarios, la. Entonces esa es una inducción, ¿no? Partir de los casos y llegar a una conclusión, a una ley también. La ciencia establece leyes. Todas esas leyes científicas han sido obtenidas así. Por ejemplo, así. Todos los mamíferos tienen sangre caliente. Se supone que ¿no? Los biólogos primero han analizado a los mamíferos, le han puesto su termómetro al perrito, al gatito, a todos los mamíferos, para ver su temperatura. Y luego han llegado a esa conclusión, porque todos los mamíferos tienen sangre caliente. Bueno, entonces no se olviden. Ciencias formales no estudian la realidad, estudian formas nada más. La matemática, la lógica, ciencias fácticas sí estudian la realidad. Los sociólogos que estudian las huelgas, los conflictos, las pandillas, eso es hechos reales, cosas reales. Después viene otro tema, me parece que ya tiene que ver con ¿no? El método científico. Pero acá, miren, acá nos hemos olvidado de una característica. ¿Cuál es? Acá nos hemos olvidado una característica de la ciencia, que es la ciencia es sistemática. ¿Qué cosa quiere decir sistemática? Sistemática quiere decir que la ciencia elabora esquemas, ordenamientos, clasificaciones y estructuras. O sea, la ciencia elabora esquemas, figuras, estructuras y ordenamientos para representar la realidad. Para representar la realidad. Esa característica, por ejemplo, faltaba ahí. La ciencia elabora modelos para estudiar la realidad. Por ejemplo, desde la educación primaria nos dicen, el sistema solar es así, al centro el sol, ¿no? Así como el sol de Donofrio dice cerca de ti, entonces al centro el sol, después acá alrededor giran los planetas en órbitas elípticas, ¿no? Ahí está Mercurio, ahí está Venus, ahí está la Tierra, todo. Entonces es como un sistema, el sistema solar. ¿Pero tú crees que el sistema solar es así? No, pues. Este es un modelo, ¿no? Es una representación nada más, como en el universo, ¿cómo es? Distinto. El universo es una cosa inmensa. Pero la ciencia se vale de estas estructuras, figuras, de estas ¿no? representaciones, ¿no? Bueno, como le digo, luego ya viene un tema que se llama el método científico, ¿o no? Funciones de la ciencia no va para ustedes, pueden suprimirlo. Pero las funciones de la ciencia están ahí, ¿no? Son la descripción, la explicación, la predicción. Describir significa que toda ciencia debe decir cómo son las características de las cosas. Explicar quiere decir ¿no? hablar sobre la causa de las cosas. Y predecir significa adelantarse a los hechos, afirmar o negar cosas futuras. Por ejemplo, si yo digo, la observación juega un papel importante en la explicación. ¿Falso o verdadero? La observación juega un papel importantísimo en la explicación. ¿Falso o verdadero? Falso totalmente. Porque la observación juega un papel en la descripción. Porque si yo te digo, por ejemplo, mira, describe esta pizarra, tienes que observarla. Porque me tienes que decir, es blanca, marco de aluminio, tiene aquí como una repisa,
no parece, hay una línea que parece dos planos. Describir es decir todo lo que ves, nada más. Entonces, es como decir, describir significa decir cómo es la pizarra. La explicación más bien es responder al por qué. Si yo te digo, ¿por qué está esta pizarra acá? Ya ahí no necesitas ni ver. ¿Ahí qué necesitas? Una teoría, un argumento. ¿Ya? Ahí tú tienes que, sin mirar la pizarra, tienes que explicarme con una teoría pedagógica, ya, psicológica. La pizarra es un medio auxiliar educativo porque permite visualizar, ¿no? Y que las representaciones simbólicas y así fijar mejor los conocimientos e incentivar el aprendizaje, ¿ya ves? Ahí no necesita ni ver la pizarra, esto es una teoría, ¿no? La pizarra se creó en tal fecha, fueron mejorando, ahí puedes hablar de historia, puedes hablar de todo, en el porqué. Entonces, después ya viene la predicción, que es anticiparse a los acontecimientos. Predecir significa, ¿no?, que tú digas una cosa que va a suceder en el futuro. Bueno, pero eso es como una especie de servicio a la comunidad, porque para ustedes no va ese conocimiento. Más bien lo que viene a continuación sí, que es el método científico. Pueden poner ahí otra vez, miren, ya lo hemos definido acá, pero defínanlo otra vez. Pongan ahí, es el conjunto, el método científico es el conjunto de pasos, procedimientos e instrumentos. Es el conjunto de pasos, procedimientos e instrumentos que obligatoriamente se utilizan en la investigación científica. Ese es el método, ¿no? El método científico. Las etapas son, 1, el problema, o también se dice el planteamiento del problema. Pueden tomar datos ahí. El problema consiste en identificar, o también se puede decir, consiste en descubrir una dificultad o contradicción para la cual no hay solución. Claro, porque cualquier problema no puede ser científico, ¿no? Tiene que ser un problema para el cual no hay solución, no ha sido visto, es un problema nuevo. Después, la otra es la hipótesis. La hipótesis, ahí, es suponer una solución al problema. ¿No? Es suponer una solución al problema. Esa es la hipótesis, una suposición sobre el problema. Y luego viene la contrastación. La contrastación. Es someter a prueba a la hipótesis. Es someter a prueba a la hipótesis. Para confirmarla o rechazarla. Todos los científicos, todos los profesionales, todos los que van a hacer una tesis, por ejemplo. Ustedes cuando terminen su carrera van a hacer una tesis. Tienen que seguir este paso. Primero identificar un problema. Descubrir un problema importante. Después hacer una hipótesis, una suposición frente a ese problema. Y después tratar de probarlo. Tratar de someter a prueba esa hipótesis. Bueno, esos son los pasos del método científico. La policía también trabaja así. La policía encuentra un muerto, ya ese es un problema para ellos. ¿Cuál fue la causa? ¿Quién lo mató?
¿Por qué razones? ¿Cuál fue el móvil? Hacen una hipótesis. Después viene la contrastación. Por ejemplo, cuando desapareció la afinada, esa chica Stephanie, al comienzo fue un problema para la policía. La policía hizo una hipótesis, creyó que estaba secuestrada. Al final esa hipótesis no era cierta. Habían cometido un crimen con ella. Había sido asesinada. Por eso la contrastación. La contrastación rechaza o confirma una hipótesis. Y en todo es así. La ciencia también hace una hipótesis, lo somete a prueba para ver si es cierta o falsa. Más bien lo demás ya no va, ahí cerramos con lo que es epistemología. Y más bien, ¿no?, realicen un giro de 180 grados, porque vamos a pasar a otro tema totalmente distinto ya, que se llama y que pertenece a la disciplina filosófica de la axiología, que estudia la axiología, los valores. La axiología es el estudio de los valores. Primero, una definición del valor. ¿Qué es el valor? Pueden poner ahí. Es una propiedad, ¿no?, es una propiedad que hace que las cosas sean estimables, apreciables, valiosas. Y pueden poner ahí, lo estudia la axiología o filosofía de los valores. Entonces, fíjense, ¿de qué estamos tratando? ¿Por qué es filosófico este tema? Por ejemplo, la carpeta que tienen ustedes ahí, ¿tiene varias propiedades o no? Claro, la carpeta tiene peso, dureza, forma, ¿no?, volumen, ¿no? Todas esas propiedades tiene. Pero aparte, tiene una propiedad más. ¿Cuál es? Que la CIA vale, tiene un valor. O sea, es una propiedad más que tienen las cosas. Todas las cosas valen. Si yo te presento esto, ¿qué vale más? Esto o una pizarra. Esto te atrae más. ¿Por qué? Porque tiene un valor más que esto. De hecho, esto vale. Entonces es como una propiedad más de las cosas. Vale más la pizarra que esto. El tema es, ¿quién te ha enseñado a valorar? ¿Alguien te enseñó a valorar o los valores están en las cosas? En otras palabras, ¿los valores están en nuestra cabeza o fuera de nosotros? ¿Las cosas valen por sí mismas o nosotros creamos los valores? Ese es un problema filosófico. Por eso es que luego viene ya, ¿no?, lo que se llama característica de los valores, características. Las características de los valores, primero está la polaridad. Todo valor tiene su opuesto. Por ejemplo, el opuesto de la libertad es la opresión. Después viene la gradualidad. Los valores varían de intensidad. Los valores varían de intensidad. Por ejemplo, tú puedes valorar de menos a más a una persona. Tú puedes decir bueno, muy bueno, excelente, magnífico, bárbaro. Entonces, bueno, ya, aunque algunos dicen la palabra bárbaro para... Entonces, pero también puedes valorar de menos hacia abajo. Malo, muy malo, pésimo, horrible.
Eso quiere decir que los valores son graduales. Una idea, una persona, un amigo, tú lo vas valorando más cada vez. O menos también. Por eso que en la calle a veces hay unas expresiones así parecidas a esta, dice, se me cayó, se me cayó. Es como decir, yo tenía una, ¿no? Yo tenía una valoración de él y luego, y ahora sí no lo valoro para nada. Entonces, claro, uno ni se da cuenta, en la calle existen otras palabritas para valorar. Por ejemplo, está en algo, no pasa nada, para nada. Entonces, pero esas son valoraciones, porque en todo acto de nuestra vida valoramos. Desde que vas a la tienda, escoges, ¿no?, este plumón, esta marca por la otra, ya estás valorando. Ya. Si escoges estas universidades porque has valorado. Bueno, entonces, por eso es que después viene otra característica que se llama la jerarquía. Pueden poner ahí en forma muy sintética, ¿no? Unos valores son tomados como superiores y otros como inferiores. O sea, la gente, unos valores, los toma como superiores y otros como inferiores. Porque eso sin jerarquía, ¿qué significa? Superior e inferior. Es como decir, para la gente hay valores que son más, ¿no?, son más valiosos, otros menos valiosos. Un ejemplo podría ser así. Juan prefiere ir a la iglesia que al fútbol. Algo así, un ejemplo muy simple, o bien simple. Claro, él valora más, ¿qué cosa? Lo sagrado, la iglesia. El fútbol, bueno, lo valora menos. Pero puede ser al revés también. Juan prefiere ir al fútbol a ver, ¿no?, a ver su partido Paraguay-Holanda o Uruguay-Holanda, y entonces no va a la iglesia. Entonces, pero los valores están inclusive en la cultura, en todo. Los árabes, por ejemplo, ¿qué cosa valoran más? ¿La libertad o la religión? Los árabes, olvídate, mueren por la religión. Como ofenda su religión de ellos, queman todo, destruyen todo. La libertad no les importa a ellos. Entonces ya, eso. Después viene, creo, ya otro tema que es, ¿no? Después de los valores viene ya clasificación de los valores, ¿no? Valores sensoriales. A ver, hagamos una lista rápida. Valores sensoriales es valorar el placer. Valores sensoriales es valorar el placer. Valores vitales es valorar la seguridad, la vida, la salud y sus opuestos. Todo tiene su opuesto. Hay algunos que valoran la salud, hay otros que no. Por ejemplo, los drogadictos. Los drogadictos no valoran la salud, olvídate, esos se inyectan, consumen sustancias, no valoran la salud, es lo opuesto. Todo tiene su opuesto. Lo primero también que dije, ¿no? Algunos valoran el placer, otros valoran más bien el dolor. Los sádicos, los masoquistas, esos valoran el dolor más bien. Entonces es así, o sea, todo valor tiene su opuesto. Después vienen los valores económicos, ¿no? Es valorar la riqueza, la producción. Después vienen los valores sociales y jurídicos. Es valorar la patria, la ley. Ahí están todos nuestros héroes: José Olaya, María Parada de Bellido, Alfonso Ugarte. ¿Qué valoraban eso? Muero por mi patria. Alfonso Ugarte se arrojó del Morro de Arica con su bandera. Muero por mi país. Ellos valoran más la sociedad, la patria. Después vienen, creo, los valores, ¿no?, éticos. Es valorar lo correcto, lo justo, lo bueno. Es valorar lo correcto, lo justo, lo bueno. Después ya viene lo que se llama los valores estéticos. Es valorar lo bello, lo feo.
Después vienen los valores teóricos cognitivos. Los valores teóricos cognitivos. Es valorar la ciencia, el estudio. Ustedes ni saben qué valor los mueve, por qué los traen aquí a ustedes, por qué están estudiando, esforzándose todos los días. Justamente, algunos ni se dan cuenta, pero ustedes han valorado más eso, el valor de la ciencia, la cultura, la profesión, el valor de la mente, los conocimientos. Todos sus compañeros no están acá. Algunos han valorado otra cosa. Hay otros compañeros que están viendo con su porcor, su papita chi, todos están viendo el partido ahí en su casa. Eso valora más la diversión. Hay gente que está trabajando en otro lado, ya no quiere estudiar, solamente valora el trabajo, quiere ganar plata. Y después los valores religiosos, ¿no? Es valorar lo sagrado, lo divino. Bueno, entonces, después de eso ya viene lo que se llama juicios de ser. Juicio de ser. Pongan directamente un ejemplo. La manzana es una fruta. O es fruta nada más ya. La manzana es fruta. Eso es un juicio de ser. ¿Por qué es un juicio de ser? Porque su predicado no es valorativo. No es valorativo. No valuable. No es valorativo. O sea, si yo digo, por ejemplo, la silla es un mueble, no estoy diciendo nada a favor ni en contra de la silla. Estoy diciendo lo que es nada más. Por eso que no es valorativo. La manzana es una fruta, no estoy diciendo nada a favor ni en contra de la manzana. Por eso es juicio de ser. Los juicios de ser solamente señalan existencia, lo que son las cosas nada más. En cambio, los juicios de valor sí señalan un valor. Los juicios de valor sería así, la misma oración, ¿cómo sería? La misma oración sería, por ejemplo, la manzana es rica. Ahí sí. ¿Por qué? Porque la palabra rica sí es algo a favor ya. Es valorativo, porque sí estás diciendo una palabra valiosa. Puedes decir al revés también. Tú puedes decir la manzana es horrible. También es valorativa. Porque lo valorativo es a favor o en contra. Entonces, por eso se llama juicio de valor, porque sus predicados sí tienen valor, sí valoran. Es como el ejemplo de la silla. Si yo digo, la silla es elegante, ya, valorativo. También puedo decir, la silla es inadecuada, valorativo. Entonces, esa es la diferencia. Después ya viene otro tema que se llaman, ¿no?, las teorías. Con eso terminamos ya, las teorías. Pongan ahí el hedonismo. El hedonismo, directamente pongan. El hedonismo, el sujeto valora por placer. Esa es la idea de la teoría, ¿no? Considera que los sujetos valoran por placer. El hedonismo, el sujeto valora por placer. Después viene otro, el eudemonismo. El sujeto valora por felicidad. El sujeto valora por felicidad. Después viene otra teoría que es el utilitarismo. El sujeto valora lo que le sirve, lo que le es útil. Después más bien el emotivismo axiológico, eso bórrenlo, porque eso no va. Esa teoría dice que el ser humano valora según su estado de ánimo. Por ejemplo, si tu estado de ánimo es, ¿no?, feliz, estás, ¿no?, contento, entonces todo lo valoras bien. Pero más bien si estás deprimido, todo lo valoras mal. Es fácil también. Pero después más bien viene otra teoría que se llama ya el naturalismo. Pongan ahí el naturalismo. Los valores están en la naturaleza. ¿No? Los valores están en la naturaleza.
están en las cosas mismas, ¿no? Están en las cosas mismas. Y finalmente, ¿no?, el idealismo objetivo. Los valores provienen del mundo de las ideas. Los valores provienen del mundo de las ideas. Ya, se supone que ustedes recuerdan ese concepto del mundo de las ideas. ¿De qué filósofo es? El mundo de las ideas, Platón. ¿Dónde están las ideas para Platón? ¿En nosotros o fuera de nosotros? De afuera. Para Platón las ideas están fuera de nosotros. Por eso, para esa teoría los valores vienen desde afuera. Los valores vienen desde afuera. Y finalmente el socioculturalismo, ¿no? Los valores son implantados por la familia, la educación, el Estado, la ideología, la sociedad, la cultura y la época. La gente valora según la época, según su cultura, según cómo te ha educado tu familia, según cómo es, por ejemplo, en el socialismo la gente valora como los valores socialistas. Por ejemplo, ¿cómo se valoraba el arte en el Renacimiento? El cuerpo, por ejemplo, cuerpos voluminosos, cuerpos así, pulposos. Miguel Ángel dibujaba, ¿no?, las Madonas. Ahora, ¿cómo se valora el cuerpo? Bueno, el gusto de los franceses, por ejemplo, es cuanto más parecido a un alambre, más bello. O sea, digamos, son cuerpos alámbricos ya. Claro que el gusto latinoamericano es otro, ¿no? Pero bueno, ya eso depende. Entonces, eso depende ya de la cultura, de la época. Eso es lo que dice esa teoría. Pues bien, hasta ahí es donde teníamos que desarrollar este tema, y las claves serían las siguientes. Las claves son las siguientes. A ver, lo ponemos en este lateral, las claves. Uno D, 2 E, 3 D, 4 B. 5 C, 5C, 6B, 7 A, 8 A, 9 D, 9D y 10 E. Bien, por lo pronto, eso es todo. Están ustedes servidos. Que es espontáneo, y el conocimiento organizado, que es lo que hacemos nosotros en las universidades, en los colegios, en las academias, en los laboratorios. Es otro, por eso dije yo, el conocimiento científico o la ciencia es un tipo de conocimiento. Hay otras formas también. Después viene ya, según el programa que manda para ustedes, viene características del conocimiento. Sí, más bien, porque eso de conocimiento directo e indirecto, eso no va para el programa de ustedes. Pero ese es fácil, también ya lo conocen. Conocimiento directo es el que se obtiene directamente de la experiencia. Conocimiento indirecto, ¿no?, es el que se obtiene sin la experiencia. No sé si, claro, no sé si se acuerdan de esa palabrita justamente, ¿no? A priori y a posteriori. El directo es a posteriori, ¿no?, y el indirecto es a priori. Indirecto quiere decir que lo sabemos porque nos lo ha dicho el profesor, porque nos lo ha dicho el libro, porque nos ha dicho el...
Bueno, entonces, características del conocimiento científico. La objetividad, o es objetivo. Pueden tomar nota. Todo conocimiento científico debe describir y explicar los objetos tal como son. Todo conocimiento científico debe describir y explicar los objetos tal como son. ¿No? Esa es la objetividad, ese es el primer requisito, la primera obligación de todo científico, de cualquier ciencia. Los periodistas también son científicos porque ellos estudian ciencias de la comunicación y los periodistas también deben ser objetivos, o sea, los periodistas deben decir cómo ocurrieron los hechos, tal y conforme sucedieron los hechos. No pueden mentir. Acá, claro, en el Perú, ya ustedes saben lo que ocurrió con el periodismo, ¿no? El periodismo perdió la objetividad, pero totalmente. ¿Dónde está el dueño de Canal 5? Fugado. ¿Dónde está el dueño de Canal 4? Fugado. Ellos recibían dinero para mentir. O sea, contra toda la objetividad. Iban contra todo lo que significa objetividad. Bueno, entonces, después viene otra característica que se llama, la selectividad. Bueno, el tema que tenemos que tratar es la epistemología o estudio del conocimiento científico o ciencia. En primer lugar, hay una definición, ¿no?, de conocimiento científico. Es un tipo de conocimiento, ¿no?, organizado, empírico y válido. Organizado porque tiene método, tiene sistema, es ordenado. Empírico porque surge de la experiencia y válido porque sus resultados, ¿no?, se cumplen, tienen validez en muchos casos, ¿no? Además también viene otra distinción entre conocimiento espontáneo y conocimiento organizado. El conocimiento espontáneo es un conocimiento que está basado en creencias, en prejuicios, en ideas erróneas, ¿no? Es un conocimiento que no tiene método, ¿no? Y también podríamos decir no es fiable, o sea, no se puede confiar en ese tipo de conocimiento. Un chamán, por ejemplo, ¿tú te pondrías en manos de un chamán? No sé, a veces puede aceptar el chamán, pero a veces puede terminar mal también, como han salido tantas noticias en los periódicos. Eso. ¿Por qué? Porque ese es un conocimiento que pareciera que tiene método, pareciera que está organizado, porque todos los chamanes yo he visto que fuman unos cigarros gigantes, te pasan con ruda, con cuy, no sé, parecería que tienen un método, pero en realidad no se cumple muchas veces lo que dicen ellos. Bueno, ese es el conocimiento espontáneo que está en la calle, pero el conocimiento organizado sí es el conocimiento científico. O sea, pueden tomar nota ahí, ¿no? Conocimiento organizado es el conocimiento científico, que es metódico y válido. El conocimiento organizado es el conocimiento científico que es metódico y válido. En realidad ese punto, ¿no?, es para diferenciar eso nada más, que existen dos clases de conocimiento. El conocimiento que está en la calle, o la ciencia dice es selectiva. Pueden poner también ahí, si quieren anoten, todo conocimiento científico estudia parte de la realidad. Todo conocimiento científico estudia parte de la realidad.
y dentro de ella un problema. Y dentro de ella un problema. Por ejemplo, esa característica se diferencia de la filosofía. ¿Por qué? A ver, esa característica es distinta al conocimiento filosófico. ¿Por qué? Porque la filosofía trata de estudiar todo. La filosofía, ¿se acuerdan? La característica de la totalidad. La filosofía trata de estudiar todo. En cambio, las ciencias no. Las ciencias, por ejemplo, el derecho que estudia, solamente las leyes. La psicología que estudia, solamente la conducta. La biología que estudia, solamente los seres vivos, así. La sociología que estudia, los conflictos sociales. La medicina que estudia, la patología, la naturaleza de las enfermedades. Y dentro de ella